Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de resistencia andina. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes van a poder explicar los factores que posibilitaron la desintegración del Imperio Inca. Van a poder analizar la fundación de ciudades como parte fundamental de la colonización del territorio peruano y van a poder explicar la rebelión de Manco Inca como uno de los principales acontecimientos de resistencia indígena frente a la invasión española, así como su debida importancia. ¿Cuáles son los factores para la caída del imperio del Tahuantinsuyo? Es decir, cuáles son las causas para que los incas pierdan la guerra contra los españoles. Bueno, la principal causa es la división del imperio incaico, la división del Tahuantinsuyo. Recuerda que cuando Francisco Pizarro y los españoles llegan al Tahuantinsuyo, este imperio se encontraba en una guerra civil, es decir, en una guerra interna entre dos hermanos, hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Ambos se enfrentaban por el poder del imperio, se enfrentaban por ser los líderes o los apaincas del imperio del Tahuantinsuyo. Cuando llegan los españoles, entonces llegan en ese momento propicio. Y muchos partidarios de Huáscar, es decir, los incas que apoyaban a Huáscar, al ver a los españoles que capturan y matan a Atahualpa, los Huáscar entonces ven a los españoles como aliados, como amigos, como buenas personas, ya que habían matado a su enemigo principal, que era Atahualpa. Entonces, por eso que los Huáscar van a apoyar, ¿sí? El apoyo de los partidarios de Huáscar a los españoles, entonces viene a ser otra causa para que el Tahuantinsuyo caiga de manera definitiva. Otro factor es el apoyo militar que recibieron los españoles por parte de las etnias enemigas de los incas. Los incas también tenían pueblos enemigos, como por ejemplo los chancas, los huancas, los cañaris, los chachapoyas, los yarmas, los chimú, etc. Eran pueblos que a la fuerza se habían sometido al imperio incaico, pero que no era su propia voluntad someterse al imperio incaico. Entonces por eso que estos pueblos o estas etnias, al ver la llegada de los españoles, Francisco Pizarro les promete libertad, les promete autonomía. Entonces por eso que estas etnias van a apoyar a los españoles en contra de los incas. Y bueno, ya otra causa, pero secundaria, de menor importancia, es la superioridad militar de los españoles, ya que ellos tenían armas de fuego como los arcabuces, también algunos cañones, y también usaban los caballos, que de alguna manera u otra causaban temor en los incas. Pero recuerden, la causa principal para la caída del Tahuantinsuyo es la división de este imperio debido a la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Si los incas hubieran estado unidos, ¿ya? Y no hubieran tenido enemigos aquí en el imperio, entonces los españoles no hubieran ganado la guerra y por lo tanto el imperio del Tahuantinsuyo al menos hubiera durado por un poco más de tiempo. La marcha a la ciudad del Cusco. Recuerden que los españoles se encontraban acá, en Cajamarca, luego del asesinato de Atahualpa. El objetivo de los españoles era llegar a la capital del imperio, o sea, acá a la ciudad del Cusco. Pero como podemos ver, desde Cajamarca hasta el Cusco son cientos, más de 1000 kilómetros de distancia, y los españoles no conocían este lugar, no conocían el imperio incaico, era la primera vez que estaban acá. Además, también recuerda que de Cajamarca, toda esta ruta es sierra, es región andina, ¿sí? Hasta el Cusco es Andes. Y los españoles no estaban, pues, acostumbrados a este territorio tan abrupto como es la cordillera andina. Por eso es que los españoles necesitaban de un inca que los guíe,
que los acompañe hasta el Cusco, alguien que conozca la ruta y que sea su aliado. Entonces, por eso, muerto Atahualpa, los españoles van a nombrar a un inca, a un primer inca títere. Lo llaman los españoles inca títere porque va a ser manipulado, va a ser controlado por los españoles, utilizado por los españoles para llegar al Cusco. El primer inca títere se llama Tupat Hualpa. Los españoles lo llamaban Toparpa. ¿Sí? ¿Y quién era Toparpa? Toparpa era otro hijo de Huayna Cápac, por lo tanto hermano de Huáscar y partidario de Huáscar. Fue elegido por razones políticas para aparentar una alianza con los incas. Entonces Tupat Hualpa, el primer inca títere, va a apoyar a los españoles y los va a guiar en su ruta hacia el Cusco. ¿Sí? Los guía por todo este lugar más o menos. ¿Ya? Huamachuco, Corongo, Huaraz, Ollón, Tarma, Jauja. ¿Sí? Eh, Asimismo, en el trayecto, los españoles van a recibir, como ya se mencionó hace unos minutos, el apoyo de las etnias enemigas de los incas. ¿Cuáles son las etnias enemigas de los incas? Por mencionar algunas nada más. Los huancas, los chancas, los cañaris, los chachapoyas, los huaylas, etcétera. ¿Sí? Van a partir desde el Cusco, ya hacia el Cusco, perdón, van a partir desde Cajamarca hacia el Cusco el 11 de agosto del año 1533. En su recorrido, ¿sí? En su recorrido por toda esta zona de los Andes, los españoles van a sufrir emboscadas, o sea, ataques sorpresa, por parte de los generales atahualpistas. Atahualpa ya estaba muerto, pero sus principales generales no. ¿Sí? Y sus principales generales de Atahualpa, los generales atahualpistas, prometieron venganza contra los españoles y contra todos aquellos que lo apoyaban, o sea, contra las etnias enemigas de los incas. Entre los generales atahualpistas más importantes destaca, por ejemplo, Rumiñahui, ¿sí? También Yurathualpa, Apomalia, Quisquis y también Calcuchima, quienes van a hacer emboscadas o ataques sorpresa a los españoles en su trayecto desde Cajamarca hacia el Cusco. Por ejemplo, ellos lanzaban piedras o rocas desde las montañas a los españoles que se encontraban abajo, ¿no? En su ruta hacia el Cusco. En Jaquijahuana, o sea, ya cerca al Cusco, más o menos por aquí, ya casi llegando al Cusco, muere repentinamente Toparpa. En realidad, Toparpa había sido asesinado, probablemente envenenado, por los propios españoles. Sí, los españoles traicionan a su primer inca títere y lo matan. Pero los españoles también tenían capturado a un general de Atahualpa, tenían capturado a Calpuchímatl, y los españoles temían que vengan por Calpuchímatl, temían que los atahualpistas vengan por Calpuchímatl. Por eso es que los españoles, ¿qué van a hacer? Van a usar como pretexto el asesinato de Toparpa para matar a Calpuchímatl. ¿Sí? ¿De qué lo acusan a Calpuchímatl? De haber matado a Toparpa. Y por lo tanto, los españoles van a ser los que van a asesinar a Calpuchímatl. ¿Y cómo? Lo van a quemar vivo en la hoguera, ¿sí? Matándolo de esa manera. Bien, ya en Jaquijahuana, a punto de llegar al Cusco, los españoles van a nombrar a un nuevo Inca títere, ¿sí? Nombran a un nuevo Inca títere que esta vez se va a llamar Manco Inca, también llamado Manco segundo, porque Manco primero viene a ser Manco Cápac, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se nombra un segundo Inca títere ya que el primero había muerto, Toparpa había muerto. El segundo Inca títere va a llamarse Manco Inca o Manco segundo, quien finalmente va a guiar a los españoles hasta definitivamente la ciudad del Cusco. Recuerda que Manco Inca también era un noble cusqueño, también era hermano de Huáscar y por lo tanto hijo de Huayna Cápac, ya hermano también del Toparpa, ¿no?
Y bueno, justamente llegan los españoles a la ciudad del Cusco el 15 de noviembre de 1533, o sea, exactamente un año después de la llegada de los españoles a Cajamarca. Un año después, en 1533, justo llegan a la ciudad del Cusco, la ciudad sagrada para los incas y también la ciudad que era la ambición de los españoles. Cuando llegan los españoles al Cusco, lo que hacen es un saqueo de dicha ciudad, el saqueo de la ciudad del Cusco. Todo lo que encontraban de valor era robado por los españoles, ¿sí? Saquearon los palacios, los templos sagrados de los incas, como Coricancha, por ejemplo. También ultrajaron a las mujeres de los nobles incas, ¿sí? Hicieron todos los desmanes posibles que pueden hacer los invasores en una ciudad. Eso hicieron los españoles en el Cusco. ¿Quién contemplaba todo eso? Manco Inca. Entonces Manco Inca comprende que en realidad los españoles no eran sus aliados, no buscaban aliarse con él y darle libertad, darle autonomía, sino que se dio cuenta Manco Inca de que los españoles eran invasores y lo único que les interesaba era el oro y la plata. Entonces por eso que Manco Inca en mente cambia de opinión y se da cuenta de que los españoles tienen otras intenciones. Y por esta razón Manco Inca deja de apoyar a los españoles y se va a rebelar contra ellos. Deja de ser su segundo Inca títere y se rebela contra España. Sí, como lo vamos a ver en unos minutos. Los españoles buscaron dejar aquí en el Perú, ya en el Tahuantinsuyo, su mismo estilo, su propia forma de vida, y por ello que van a fundar ciudades. Los españoles vienen aquí a fundar ciudades y dejar su propio estilo de vida acá en el Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son los requisitos que debían cumplir las tierras andinas para que los españoles puedan fundar una ciudad en ella? Por ejemplo, tiene que ser una zona de vientos fríos, tiene que ser una zona que esté cerca a los ríos, ya por la presencia de agua, también por la presencia de bosques, para la leña, por ejemplo, ¿ya? Zona de pastizales, ¿ya? Y de tierras fértiles, que es sinónimo de alimentación, ¿no? De alimentos, ¿ya? También en estas zonas debían de tener indígenas dóciles, es decir, indígenas que no sean rebeldes para que no tengan problemas con los españoles. Y si era una zona que estaba en la costa, principalmente debía contar con un puerto, es decir, con una salida al mar. Bien, ¿cuáles son las primeras ciudades fundadas por los españoles ya en territorio inca? Recuerda, esto lo hemos hablado en la clase pasada, el 15 de agosto de 1532, ellos fundan la ciudad de San Miguel de Tangarará, lo que es Piura, ¿no? La ciudad también de San Miguel de Sangarará. La segunda ciudad fundada por los españoles en territorio incaico es el Cusco. ¿Sí? El Cusco fue fundado el 23 de marzo del año 1534, la ciudad del Cusco. La tercera ciudad fundada por los españoles es Jauja, ¿sí? Acá en Junín. La ciudad de Jauja fue fundada el 25 de abril del año 1534. Y recuerda que Jauja fue la primera capital de la gobernación de Francisco Pizarro. En otras palabras, la primera capital del Perú fue la ciudad de Jauja. Pero después, Francisco Pizarro cambia de opinión y Jauja deja de ser la primera capital del Perú. ¿Por qué? Porque la ciudad capital del Perú, la nueva capital del Perú va a ser la ciudad de Lima, también llamada la ciudad de los Reyes. ¿Y por qué lo cambia? Porque Lima tenía salida al mar, y además Lima tenía un clima templado, un clima, temperaturas estables comparadas a Jauja, que tiene grande diferencia de temperatura entre la noche y el día. La ciudad de Lima fue fundada el 18 de enero del año 1535. El primer alcalde de Lima fue Antonio de Rivera.